¿Qué tal? Muy buenas noches. 8 minutos pasan ya de las 9. Ya lo han visto. La pobreza se reduce, pero sigue acechando a 1 de cada 5 riojanos, según una encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Fíjense, el 21% de los habitantes de La Rioja está en riesgo de exclusión social y el 18% no puede permitirse siquiera una semana de vacaciones. Otra lectura negativa es que hemos pasado de ser la cuarta con menos pobres a la 7ª posición. Así lo han reflejado hoy en el Día de La Rioja, donde también destacan otros datos que nos han llamado la atención. Por ejemplo, estos que vamos a ver: casi 1 de cada 5 riojanos, el 19%, no tiene capacidad para afrontar esos gastos imprevistos. Sin embargo, esa cifra es un 2,9% inferior a la registrada en 2021. Y más cosas: la tasa AROPE, pobreza y riesgo de exclusión social, alcanza el 26% en el conjunto del país. Son 5 puntos más que en La Rioja y 11 más que en Navarra. Los ingresos medios por persona de los riojanos son de 13.538 euros. Para que se hagan una idea, esto es 2.889 euros al año menos que lo que perciben, por ejemplo, de media los vascos. La media española se sitúa en los 13.000 euros. Bueno, pues muchos de estos ingresos se van en el pago de una vivienda. Los riojanos dedican el 33% de su salario, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, a pagar el alquiler de su vivienda, por encima de lo que es la recomendación de la Unión Europea, pero mucho menos que la media española, que alcanza el 43%. Bueno, pues hablaremos de eso en nuestro tiempo de tertulia. Y hoy, tranquilidad en Rincón de Soto, después de que ayer alertasen de un posible artefacto explosivo en el Colegio González Gallarza, justo al lado también de otro instituto, en el Gonzalo de Berceo, en esta localidad. Todo parece indicar que fue una gamberrada, eso sí, de muy mal gusto. La Guardia Civil investiga quién pudo estar detrás de esos hechos, que de dar con él o con ellos se enfrentan ahora a multas de 3 meses o 1 año de cárcel, o a multas, atentos, de hasta más de 100.000 euros. Bueno, y la propuesta de reducir la semana laboral a 4 días ha llegado al terreno electoral. Las empresas interesadas deberán comprometerse a mantener este nuevo modelo durante 2 años. El Ayuntamiento de Valencia se ha convertido en un proyecto piloto a nivel mundial. Habrá que esperar a los resultados, pero ya en nuestra comunidad podemos decir que la Federación de Empresarios ha mostrado su rechazo a esta semana de 32 horas laborales. Critican que la ayuda anunciada por Pedro Sánchez para que las empresas de hasta 250 trabajadores reduzcan esa jornada es electoralista. UGT cree que debe ser la Administración la que estrene ese cambio, y Comisiones Obreras apela a modernizar la negociación colectiva para el teletrabajo o la flexibilidad. Pero todos van un poquito más allá. El presidente de la FER asegura que esto supone un nuevo modelo de intervención en la empresa. UGT asegura que el 5.º día se puede emplear para acciones de formación y recualificación de los trabajadores, y Comisiones Obreras destaca que solo el 15% de las empresas considera que debe adaptarse a las nuevas formas de organización del trabajo. ¿Cuál es nuestro panorama laboral actual? Bueno, pues el Estatuto de los Trabajadores establece un límite de 40 horas semanales. Eso supone que la media en nuestro país es de unas 1.725 horas al año. En Europa hay 5 horas de diferencia en las jornadas semanales. En Grecia, por ejemplo, son 43 y en Finlandia 37. En el día también destacan un testimonio, el del presidente Aertic, que no cree en los 4 días y sí en la flexibilidad. La FER, como decimos, ha mostrado su rechazo frontal. Desde el sector empresarial entendemos que es una medida vacía y, como digo, con un fil claramente electoral, y que ha sido sacada del diálogo social. Seamos serios, analicemos las cosas, veamos, hablemos de flexibilidad, hablemos de otras circunstancias, pero en una medida como esta que no tiene recorrido. Bueno, pues vamos a hablar con Jorge Ruano, secretario general de Comisiones Obreras aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que alguna vez hemos hablado de esta jornada laboral de 4 días, pero parece que va a entrar en escena electoral.
No sé qué me puede decir a estas alturas, viendo un poco lo que hemos visto. La Federación de Empresarios se niega rotundamente. Yo no sé si ustedes conocen de alguna empresa que haya mostrado interés por llevarla a cabo. Hombre, es normal que las empresas, es decir, se resisten muchísimo a los cambios. Lo estamos viendo no solo en las 4 días, sino en cualquier otro ámbito de la negociación colectiva. Entonces es una reacción, yo creo que normal. Yo creo que tendrían que mirar de otra manera, mirar más hacia el futuro y ver que esto a mí me ha chocado mucho cuando hablan de intervencionismo en las empresas. Cuando en este país se ha intervenido en las empresas, se han salvado miles de empresas y millones de puestos de trabajo gracias a los recursos de todos. Ahí no hablaban de intervencionismo en las empresas. Sin embargo, cuando hay una propuesta de ir abriendo, de ir caminando hacia una mayor productividad, porque estamos hablando no de trabajar menos, sino de aprovechar el tiempo, sacar una productividad mayor en las empresas y por lo tanto también mejorar la vida laboral y personal de la gente trabajadora, pues se nieguen en rotundo. Yo creo que nosotros mantenemos que hay que ir dando pasos. Hay sectores y hay empresas que están en mejor disposición de ir adaptando una jornada más reducida, pero como bien decíais, hay sectores que pueden estar en una media de 1.500 o 1.600 horas anuales, con lo cual están más cerca de dar ese paso. Sin embargo, la negociación colectiva nos deja muchísimos convenios en nuestra región con jornadas muy superiores, porque no hay una productividad, no hay un trabajo hecho previo por parte de las empresas y lo que se recurre es a jornadas anuales muy largas de 1.780, 1.760 horas, que todavía tienen mucho camino que recorrer si queremos acercarnos a esa jornada de 4 días. O sea que por lo tanto no han encontrado ninguna que diga, bueno, yo me lo voy a plantear. Puede que haya alguna tecnológica que lo esté planteando, además por la vía de los hechos. Muchas empresas ya tienen jornadas muy adaptadas, tienen flexibilidad tanto al entrar como al salir, aquellas que son evidentemente más tecnológicas y que ellas pueden estar en disposición de hacer esas jornadas, que hasta ahora los estudios que hay han demostrado que son más productivas para las empresas. Hablaba usted en el Día de La Rioja de que solo el 15% de las empresas considera que deben adaptarse a las nuevas formas de organización del trabajo. ¿A qué se refiere exactamente? Son unos datos preliminares que estamos estudiando, que lo que decimos es, bueno, hay una nueva realidad en el mundo del trabajo, hay nuevos valores en los trabajadores y trabajadoras, priman mucho más la flexibilidad, la conciliación o la corresponsabilidad y cómo pueden entrar esos elementos en la negociación colectiva, en la organización del trabajo. Y bueno, pues la mayoría de las empresas consideran que el trabajo está bien organizado como está, es decir, a turnos, de tal a tal hora y de tal a tal hora, y que bueno, pues que ahí no hay que intervenir, que no hay que hacer nada, con lo cual demuestra que hay una poca predisposición o nula, bueno, pues a adaptarse a los cambios. Pero nosotros creemos que es fundamentalmente un error, porque pasado mañana eso va a ser un hándicap para las empresas que quieran incorporar talento o retener talento, y hay que adaptarse, bueno, pues a las nuevas. Después de la pandemia se han acelerado muchísimo los cambios y las prioridades de las personas han cambiado mucho. Estamos hablando de empresas de más de 250 trabajadores. Yo no sé si esto alguno podría pensar que podría ser discriminatorio, ¿no? Porque no en todas las empresas a lo mejor es viable hacer esto. Evidentemente cada sector es un mundo diferente y por lo tanto nosotros siempre apostamos más por la vía de la negociación colectiva, que es el ámbito donde tenemos que ir avanzando en estos campos, que más que por elementos muy tasados. Y es verdad que la administración pública juega con ventaja siempre. En momentos de incertidumbre y de crisis, siempre la administración es quien tiene que hacer de elemento tractor de ciertas políticas, en este caso de conciliación y de mejora de la productividad, y por lo tanto sería bueno pues que se empezase por la administración pública. También tiene otros hándicaps la administración, como acabar con la temporalidad que tiene, pero yo creo que es un buen elemento. Bueno, vamos con más asuntos. Dentro de 3 días se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este año se celebra además con unas cifras nefastas, podríamos decir. Solamente el año pasado fallecieron 11 trabajadores y en este año, en estos 4 meses que llevamos, ya han fallecido 10. Es una situación terrible. Yo creo que no le prestamos en la sociedad
la debida atención. Yo muchas veces he comentado con compañeros, si esto sucediera como sucedió hace algunos años en nuestras carreteras, toda la sociedad tomó conciencia de lo que sucedía y se tomaron medidas más o menos acertadas, más o menos polémicas, pero lo que estamos sufriendo en La Rioja no tiene nombre. Es decir, somos una comunidad pequeña donde las actuaciones que podemos tener en materia de prevención las podemos gestionar bastante bien, es decir, no somos piloto en muchas cuestiones, y que tengamos el segundo mayor índice de accidentalidad, de siniestralidad laboral, pues no lo podemos permitir. ¿Cómo se puede frenar esas cifras? Pues volviendo a lo que sabemos que hay que hacer. Es decir, cuando se planteó la ley de seguridad, de salud laboral, hubo un descenso muy notable durante muchos años porque se hicieron bien las cosas, hasta el 2012. A partir de ahí entró la reforma laboral que precarizó muchas de las condiciones laborales, y desde entonces no hemos dejado de crecer año tras año. Independientemente, podemos buscar excusas de mayor o menor actividad, pero el problema es que ha desaparecido de nuevo la prevención como tal de la cultura empresarial. Es decir, se toma como un mero trámite, no se ponen las medidas ni los recursos, no como en otros ámbitos, y eso está pasando una factura muy importante, porque la parte más dolorosa, más grave, más terrible son las muertes en el trabajo, pero es que detrás hay muchísimos accidentes que cuesta mucho trabajo y mucho sufrimiento a las personas que lo sufren, pero también hay un coste económico enorme para las empresas y para la economía riojana. Yo creo que si debemos intervenir, hay que reforzar todos los recursos para controlar, y nosotros en esta legislatura hemos puesto en marcha una nueva iniciativa, que son los delegados territoriales de prevención, para ayudar a aquellas empresas que no tienen representación legal, son muy pequeñas empresas y que por tanto tienen poca capacidad para hacer una buena prevención de riesgos laborales, y estamos teniendo, a pesar de las dificultades y las reticencias primeras que tienen las empresas, bueno, pues están teniendo buena acogida, pero hay que implementar más medidas y hay que ser más severo con las sanciones. Es cierto que no trasciende, es decir, hay empresas muy importantes que todos conocemos que tienen muertos, que tienen fallecidos, y ahí siguen, y no se ha puesto todo lo que se tenía que poner. Quedan escasamente un mes ya para las elecciones. Ustedes han elaborado una serie de propuestas que pretenden, bueno, planteárselas encima de la mesa a los partidos políticos, ¿no?, a partir de los próximos días. ¿En qué consisten esas propuestas? Bueno, pues hemos considerado que las citas electorales son muy importantes para la gente trabajadora, porque al final los partidos, los gobiernos van a decidir buena parte del ámbito laboral y social, las condiciones de vida y de trabajo de los riojanos y de las riojanas, y en ese sentido nos preocupa la situación actual, y lo que hemos hecho es hacer un planteamiento más allá de las propuestas habituales del sindicato. Somos un sujeto sociopolítico y debemos intervenir en la política, pero lo primero que vamos a plantearles, y así lo hicimos el otro día, es nuestra preocupación por la situación democrática y de las instituciones. Hay que poner en valor la democracia en nuestro país, hay que poner el valor de las instituciones, y por lo tanto vamos a hacer un llamamiento a todos los partidos que se presentan a esa defensa y ese reforzamiento de las instituciones. Esto no son especulaciones, ya sabemos lo que supone la entrada de la ultraderecha en gobiernos autonómicos y locales, lo que supone es un desmantelamiento absoluto de todos los órganos de participación social y colectiva que se establecen en un sistema democrático como el español, en un Estado de Derecho, que lo que hacen es controlar y vigilar al gobierno en el ejercicio de sus funciones. Eso en los gobiernos en los que ha entrado la ultraderecha se está desmantelando, es decir, quieren gobiernos que no sean controlados y que no respondan ante la ciudadanía, y el ejercicio de la democracia es mucho más que el voto cada 4 años, es poder ejercerlo desde todos los ámbitos, desde el ámbito social, desde el ámbito político, desde el ámbito de las asociaciones civiles, y eso se está desmantelando. Y al mismo tiempo se está desprestigiando las instituciones como es el Parlamento, es decir, convirtiéndolos prácticamente en un circo mediático, con lo cual nos lleva a una desafección de las personas hacia lo que es la política, que al final gobierna un poco
nuestras condiciones de vida y el futuro que nos espera. Y por lo tanto todo eso conduce a gobiernos mucho más autoritarios y fuera del control de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto vamos a hacer lo primero un llamamiento a defender la democracia y las instituciones que la sustentan, y luego en otro ámbito pues nos vamos a centrar en lo que tenemos ahora mismo, las preocupaciones de la gente, y lo hemos visto en el avance que habéis hecho. A pesar de todos los avances que hemos logrado en esta legislatura después de la pandemia, de incremento de salario mínimo interprofesional, de cambio radical del mercado de trabajo y apostar por la contratación indefinida, a pesar del acuerdo de mejora de las pensiones que ha hecho que nuestros pensionistas incrementen las pensiones un 8%, a pesar de todo eso estamos perdiendo las rentas medias y bajas, estamos perdiendo capacidad de renta real, estamos perdiendo capacidad real. ¿Por qué? Porque se nos comen en primer lugar la subida de los precios y en segundo lugar el incremento de los tipos de interés, que está haciendo que las hipotecas, bueno, pues sean un auténtico lastre para la mayoría de las familias cuyo gasto principal en muchas ocasiones es la hipoteca. Por lo tanto, hay una situación que por mucho que queramos mejorar las rentas derivadas del trabajo directamente, o sea, el salario de las personas y las pensiones, debe haber una respuesta por parte de las instituciones de ayudar a esas rentas medias y bajas a afrontar esta situación de crisis, con medidas a medio plazo, pero también con medidas a corto. Es decir, la gente necesita ese salario en diferido, que son ayudas para la vivienda, ayudas para el alquiler, para los estudios, para becas, para el transporte, como se está haciendo. Hay que dar una dimensión real a esas rentas y eso le corresponde a las administraciones públicas. Quiero aprovechar que lo tengo, no nos quedan muchos minutos, tenemos que terminar en breve, pero sí que se ha llegado a un acuerdo importante en la hostelería. Hay una novedad dentro de ese preacuerdo que han alcanzado, que es ese plus de nocturnidad, ¿no? Bueno, yo destacaría más que el plus de nocturnidad, los incrementos salariales que van en relación, es decir, al final van en relación a los planteamientos que hemos hecho desde el sindicato. Lo que es absurdo es que estemos alcanzando acuerdos en la negociación colectiva por abajo, en línea con lo que habíamos planteado, y la patronal, la CEO y la CEPIME se niegan a buscar un acuerdo en materia salarial que nos dé cobertura y nos dé facilidades para alcanzar acuerdos de manera más rápida y más eficiente. Y eso es un error, porque al final avanzamos en ciertas cosas, como puede ser en este caso el salario, pero seguimos insistiendo desde comisiones que tenemos una negociación colectiva que viene arrastrada del siglo pasado. Estamos casi en el primer cuarto de este siglo y seguimos sin modernizarla ni adaptarnos a las necesidades del mundo del trabajo, y por lo tanto hacemos un llamamiento a modernizar esa negociación colectiva. También lo hacemos en las propuestas que vamos a trasladar a los partidos políticos. Las administraciones tienen mucho que ver porque tienen mucha contratación pública y definen las condiciones en las que las empresas deben prestar esos servicios, y por lo tanto también vamos a planteárselo. Yo creo que esto además va a ayudar con esa falta de camareros, ¿no? que hemos escuchado durante muchísimos meses atrás, ¿no? Esto va a ayudar también a que se... Va a ayudar, sin duda. Va a ayudar. Bueno, ya nos vamos a despedir, pero bueno, se celebra dentro de nada el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, con una segunda edición. Bueno, mañana van a dar a conocer ustedes concretamente cómo va a ser esa manifestación del 1 de mayo, pero háblenos, díganos algo sobre ese Festivalico, la segunda edición, sí. Bueno, lo pusimos en marcha el año pasado, estamos la verdad es que muy contentos, porque bueno, pues el 1 de mayo es un día de reivindicación, de movilización como en el ámbito mundial, y por lo tanto es algo que el movimiento sindical vive en primera persona. Pero es verdad que el mundo de la cultura y el mundo del arte siempre han estado muy ligados a los cambios sociales, y nos parecía el año pasado apropiado, bueno, pues reivindicar ese espacio de música, sobre todo después de la pandemia, donde los músicos, el arte y la cultura sufrió muchísimo. Y bueno, pues este año, debido a la acogida que hemos tenido, hemos hecho una edición ampliada. Tenemos un concierto en la Plaza del Mercado el próximo sábado. El domingo repetimos otro concierto con otros grupos riojanos, fundamentalmente en la Sala Sendero de Arnedo. Y luego hemos incorporado una novedad,
un pequeño, digamos, una muestra de cortometrajes elegidos por un conocido cineasta en la Sala Negra de Logroño, que pues para hacernos reflexionar y debatir y pasar un buen rato viendo otras realidades o nuestras realidades a través del ojo del cine. Los títulos, yo estaba viendo alguno y los títulos son muy llamativos también, ¿eh? Muy llamativos, tienen muy buena pinta, os invitamos a todos. Bueno, pues Jorge Ruano, muchísimas gracias, un placer y nos vemos ese 1 de mayo seguramente. Gracias. Nos vemos en las calles, gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad, enseguida regresamos, hasta ahora. Bueno, pues las 9:34 ya de la noche y vamos a dar la bienvenida a nuestra mesa de hoy. Está con nosotros David García, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Chuchi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Paco Martínez Vergés, ¿qué tal? Buenas Muy noches. buenas noches. Bienvenido. Bueno, hemos estado hablando con Jorge Ruano sobre esa jornada de 4 días, ¿no? Esa semana de 4 días laborables. No sé si en el sector tuyo, Paco, eso es viable o súper inviable. Bueno, es súper inviable. O sea, si necesitamos camareros profesionales y no encontramos, si reducimos la jornada a 4 días, yo ya no entiendo. Además, las empresas hoy en día es inviable aguantar eso. Tampoco hemos entendido nunca que eso se pusiera en la mesa sin contar en el diálogo social con el empresariado. No lo entendemos. Creo que es un tema más bien electoralista. Porque el 98% de las empresas de La Rioja, bueno, de España en general, son pequeñas pymes. No, claro, esto está enfocado a empresas que tengan más de 250 trabajadores, ¿no? Y en principio se tendrían que comprometer pues 2 años. Ahí en el Ayuntamiento de Valencia están haciendo una prueba, ¿no? Pero yo creo que hasta dentro de unos cuantos meses no se va a descubrir si ha habido mayor rentabilidad o no. Yo creo que es algo que viene para quedarse. Poco a poco se va a ir implantando. No es algo que solo está reclamándose en España. O sea, yo no lo digo como algo electoralista de cara a las próximas elecciones sindicales. Diversos países europeos ya han estado haciendo pruebas y de una manera u otra se han ido probando esa jornada de 24 horas, o sea, de 4 días a la semana. En Bélgica se ha optado por agrupar todas las horas de trabajo en 4 días. En Portugal se les va a dar la posibilidad a las empresas de escoger su jornada entre 32, 34 o 36 horas. Y en España, hoy por hoy se ha optado por un sistema de subvenciones que permite al empresario el amortizar ese gasto que le puede suponer esa reducción laboral, y lo que no tengo claro es qué sistema se adoptará una vez que se agoten esas subvenciones. En Inglaterra se optó por el que yo creo que es el mejor de todos los métodos, es en reducir la jornada a 4 días y mantener las retribuciones. El 49% de las empresas aumentaron su productividad, el 46% la mantuvieron y solamente un 5% redujeron su productividad. Un dato para tener en cuenta. ¿De qué te parece en tu sector? Bueno, difícil. No es difícil. Vamos a ver, desde el año 2020, desde la pandemia, que es lo que se viene a ver, hay unos cambios muy bruscos en muchas cosas. Y una de ellas fue la flexibilidad laboral. Yo en mi propia empresa implantamos la flexibilidad, es decir, la gente, en nuestro caso, puede trabajar fácilmente con un ordenador, un móvil, sin necesidad de desplazarse. Y yo creo que se está apostando. Yo creo que todo esto son sondeos que se van haciendo en diferentes países y que, como dice Chuchi, pues igual viene para quedarse, veremos hasta qué punto, ¿no? Pero sí que hay una tendencia histórica de ir reduciendo, porque yo me acuerdo, los viernes por la tarde trabajábamos, los sábados se trabajaba y cada vez vamos reduciendo. No sé si eso será compatible con ciertos sectores que lógicamente no podrá ser, pero hay que ligarlo, como dicen en el Reino Unido, es un 100-80-100, ¿no? 100% del salario, 80% del tiempo, 100% de productividad. La clave es la productividad. Si no baja la productividad, ¿por qué no poder implantarlo?
Lo que pasa que depende de sectores, lógicamente, el sector hostelería. Habrá que mirar los sectores. Al sector de la hostelería le viene bien que los demás. Pero yo creo que más días, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Yo os diría que empecemos por decir que España es el país peor en producción de Europa. Entonces, primero vamos a ponernos a la altura de los demás y luego empezamos a hacer las pruebas de ellos. Pero aunque porque es que no, por eso digo que no es muy viable. La productividad es fundamental. No es muy viable. Tiene que es cambiar la mantener. mentalidad, en vez de trabajar y mirar el número de horas que se trabaja, la productividad que le sacas a esas horas. Claro. Esto es la prueba, que España ahora mismo somos el país peor en productividad. Si con menos horas y manteniendo el salario tú eres capaz de mantener tu productividad, bienvenido sea. Llevémoslo a los viernes por la tarde. Yo ya en el sector de construcciones, o sea, en muchos sectores ya ni te llaman, ya no molestas a las empresas y ya digamos que es un trabajo dentro de oficina el que quiera hacerlo y demás. Pero lógicamente en estos sectores es inviable, entonces eso se verá y yo como digo, estos son sondeos que entiendo que a la larga veremos qué recorrido tiene. Algunos sindicatos decían que bueno, que tenían que ser las administraciones las que hagan de prueba piloto. Totalmente de acuerdo. Sí. Las administraciones tienen que ser el ejemplo en el que se mire el resto de las empresas o del tejido industrial y tienen que ser las primeras en dar ejemplo de algo que se quiera implantar. Y totalmente de acuerdo que las administraciones tienen que ser las primeras en implantar esa jornada de 4 días para sus trabajadores. ¿Qué os parece? Porque hay algunos, oye, siempre criticamos un poco a ciertas administraciones de lo que hacen sus trabajadores. Esto a lo mejor, ¿no? Alguno puede sospechar algo. Criticamos injustamente muchas veces a lo que hacen los trabajadores de las administraciones. Injustamente. Porque si este país sale adelante es en gran parte también gracias al trabajo que hacen muchos de los empleados públicos que están en las administraciones. De hecho, ninguna empresa podría funcionar en este país si no fuese porque sacase adelante todo lo que tiene que sacar para que pueda constituirse esa empresa. Ninguna administración funcionaría sin empresas. Es inviable. Quien país factura y quien crea el dinero son las empresas privadas. Todos los demás vivimos del resto. No, todos los demás vivimos de nuestro trabajo. Porque para poder hacer ciertas cosas hay que trabajar y todos los demás vivimos de nuestro trabajo, no del trabajo de los demás, que quede bien claro. No, si yo no he dicho tal cosa, he dicho que si no hubiera empresas esto no funcionaría de ninguna manera. Lo primero, o la madre, es la empresa. Privada, la empresa privada es la madre de todos. Si no hubiese administración, la mitad de las empresas de este país que viven gracias a lo que saca la administración para que se haga, no estarían funcionando. Porque muchas de las empresas viven a costa, sí, de las cosas que sacan, construcción de autovías, construcción de aeropuertos, construcción de lo que sea, viven a costa de las pujas que sacan las administraciones. Pero todo empieza por la empresa privada y la administración lo primero que hace es la empresa privada. Esto es un juego, la administración y las empresas privadas. Si no fuese por la administración, muchas empresas no estarían en este país ni estarían constituidas, y si no fuese por las empresas privadas, este país perdería una riqueza tremenda. No funcionaría, es imposible. Pero si no fuese por las administraciones, las empresas tampoco, muchas empresas la administración da trabajo, funcionarían. Perdón, la administración da trabajo a esas empresas con el dinero que esas empresas han generado y han pagado de impuestos. Con el dinero que todos los españoles pagamos en impuestos, que no, en este país no solo pagan los empresarios. Sí, no solo pagan los empresarios impuestos. Yo no he dicho tal cosa. A ver si no le damos la vuelta. Solo pagan las empresas. No le damos. Es que todos los trabajadores pagamos impuestos. A ver si ahora solo van a ser los empresarios los que mantienen aquí. No he dicho país, no he dicho tal cosa, pero decir que caería, si no hubiera empresas, caería el tejido del país, es que no podría vivir el país. Claro que caería sin empresas. Y si no hubiese administración, muchas empresas en este país no estarían funcionando. Bueno, yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final, sin unos y otros no se puede vivir. Vamos a cambiar de tema. La pobreza se reduce, pero sigue acechando a 1 de cada 5 riojanos. Es una encuesta de condiciones de vida que ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística. Y dice que el 21% de los habitantes de nuestra comunidad está en riesgo de exclusión social y el 18%, que esto me asombra, es llamativo, no puede permitirse siquiera una semana de vacaciones. Y otra lectura negativa es que hemos pasado de ser la 4ª con menos pobres al 7º lugar.
Así lo reflejaban hoy en el diario que hemos podido ver, donde también destacan otros datos que nos han llamado la atención, como que casi 1 de cada 5 riojanos, el 19%, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Esto a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque un 20% que no pueda afrontar gastos imprevistos es preocupante. Y más cómo están las cosas ahora mismo y cómo se van a... Lógicamente, todas las variables ahora de la inflación nos está afectando muchísimo, ¿no? Yo creo que como sociedad soy de los que opina que no tiempos pasados fueron mejores. Yo creo que siempre vamos a una evolución, siempre somos críticos con lo que vemos ahora, pero se ve una evolución bastante clara y bastante positiva en ese sentido. Lo que pasa es que cada uno individualmente tenemos nuestro ámbito social y pues estos datos, cuando los lees 1 de cada 5, pues te pueden chocar a cada uno de nosotros. Pero sí que es verdad que la sociedad tiene que seguir apoyando y tiene que seguir tirando del carro, en este caso con la administración pública, es decir, con que tema social tiene que estar ahí siempre. Pero son datos que siempre vamos a tener ahí y que el futuro que tenemos como sociedad en Europa, además, que estamos hablando siempre del estado de bienestar, de reducir jornada de a 4 años, que está muy bien todo eso. No sé cómo lo vamos a ligar con las previsiones que hay de futuro a nivel global, ¿no? Es decir, no sé si va a llegar para todo, tenemos muchas cosas que plantearnos, tema pensiones, y no sé, la verdad, que es muy difícil ver por dónde vamos a tirar. Los por todos jóvenes lados. no lo tienen difícil. Yo creo que en un país desarrollado como puede ser España, un 20% de su población esté en riesgo de pobreza es algo demencial, es una barbaridad. Curiosamente, las comunidades que mejor pagan a sus trabajadores son las que menos porcentaje de pobreza tienen entre sus habitantes. Podría hacernos reflexionar eso en otras comunidades autónomas. No tiene su lógica, ¿no? Sí, claro que tiene su lógica. Por eso digo que nos podría hacer reflexionar a todos. Que el número de hogares ya en su conjunto ha crecido 9 puntos en 5 años, el número de hogares que tienen riesgo de pobreza. Y yo lo que veo es que todo esto al final, antes trabajabas y podías vivir, ahora ni siquiera trabajando te garantiza el poder vivir holgadamente. Y un país que vive de subvenciones es porque es un país cada día, porque su ciudadanía, sus ciudadanos son cada vez más pobres. Deberíamos reflexionar en cuanto a la subida de salarios, en cuanto al poder adquisitivo que hoy en día tienen las familias y los trabajadores en este país y en esta comunidad autónoma, porque las consecuencias están siendo fatales para todos ellos. Bueno, en el sector de la hostelería se ha llegado a un preacuerdo, ¿no? Lo hemos hablado antes con Jorge Ruano, de una subida salarial, ¿no? De un 10% hasta 2025, creo, ¿no? Y luego también un plus de nocturnidad, ¿no? Un 20%. A ver, volvemos a lo anterior. Parece ser que son las empresas las que tienen que pagar más, pero luego no puedes subir los precios para pagar esos costos. Ese es el tema. O sea, claro que estamos empobreciéndonos todos. Se ha disparado la cesta de la compra en productos básicos hasta un 30%. En lo que concierne a la hostelería, por ejemplo, diré que los precios han subido entre un 7 y un 8%. Con lo cual, está dejando el empresario hostelero, está dejando de ganar, pues, como mínimo un 12%, como mínimo. Si seguimos diciendo que, ¿qué más quisiera yo que pagarle a mi camarero 3.000 euros? Pero claro, para pagarle a mi camarero 3.000 euros, ese camarero mío, cuando se vaya a tomar una cerveza, le va a costar la cerveza 8 euros, porque si no es inviable. Con lo cual, es la merluza que se muerde la cola. Con la crisis que tenemos, hemos pasado una pandemia, se han disparado todos los precios, lo que intentamos es que nuestros camareros por lo menos puedan vivir. Se subió el año pasado un 6,5% y ahora firmamos de acuerdo con los sindicatos. Yo siempre digo, a mí que nadie me diga que nuestros hosteleros de riojanos no pagan, porque hemos tenido el convenio salarial siempre al día y ahora mismo acabamos de llegar a un acuerdo hasta el 2025. Con lo cual no debemos ser tan malos los empresarios cuando los sindicatos, sin mucho discutir, llegamos en una mesa de acuerdos. Y es lo que se va a hacer.
lo que se va a firmar, ya está el acuerdo hecho, el preacuerdo firmado, entonces se va a subir un 10% en los 3 primeros años. Si en 6 años se sube pues casi un 19%, yo tirar más del carro del empresariado hostelero por lo menos no lo veo viable, porque lo que nos lleva es a lo que está ocurriendo. El 14% de los locales de hostelería están cerrados o en traspaso. Están funcionando y los del centro, ciertas partes y tal. Esta Semana Santa lo hemos visto. Todos hemos dicho que estaba lleno, que todo estaba lleno, el centro. Yo te puedo decir que el 20% de los locales de hostelería de los alrededores de los barrios de Logroño estaban cerrados. Cerrados porque no les conviene abrir, porque no da para tener abierto. Crea más gastos que ingresos. Pues es que es cierto, ¿eh? Estaba todo el mundo... En el casco antiguo. En el casco antiguo. Bueno, yo no me había planteado lo de los bares de los barrios, de la capital o de los pueblos. Cerrados. Si todo da lo que da. Yo vuelvo a repetir, ¿qué más pero quisiera también hay yo? aquí una contradicción, estamos diciendo que se han subido todos los precios y está todo el mundo en la calle, ¿no? ¿La gente gasta o qué? ¿No? ¿No habéis salido? Una cosa es estar en la percepción, ¿no? Escucha, una cosa es estar en la calle y otra cosa es lo que se gasta de verdad. Ahora mismo, con la subida del 7-8% en precios, se está facturando lo del 2019, que para nosotros ya es un logro conseguir facturar lo de antes de la pandemia. Pero claro, los gastos se han disparado de tal manera que es a todos, nos afecta a todos, le afecta a mi camarero, me afecta a mí, le afecta a todo el mundo. No da para todo. Bueno, hablando de gastos, quería preguntarte, David, de la sequía. Hablábamos ayer, bueno, todos sabemos, los pronósticos no son nada buenos. Esta semana también va a ser de muchísimo calor. Tenemos los pantanos aquí en La Rioja, no están mal, pero hablando con agricultores decían que solamente tenían 9 hectolitros para distribuir entre el riego de lo que son las huertas, las fincas. Eso contribuye a que sea más caro, pues estamos hablando de la fruta, porque va a haber menos, el arroz en Valencia va a haber también menos. ¿Cómo influye eso en las energías? En las energías, bueno, el mix energético español está compuesto por muchas tecnologías, ¿no? Tenemos la nuclear, tenemos desapareciendo prácticamente el carbón, el ciclo combinado del gas, pero tenemos la eólica, la fotovoltaica y la hidráulica, que siempre en España ha sido una parte muy importante. Más o menos hasta en torno a un 20% de la generación ha dependido de la hidráulica. Lo que pasa es que estamos viendo en el último mes y medio cómo la cantidad de instalaciones fotovoltaicas y la gran generación eólica están cubriendo incluso la demanda de la hidráulica y expulsando al sistema al carbón. Tenemos hoy un problema de almacenamiento, ¿va? Pero sí que es verdad que la sequía, pues lógicamente va a haber menos producción hidráulica y eso debería influir en que los precios se encareciesen. Pero como digo, está siendo sustituida por tecnologías como la fotovoltaica o la eólica. Y entonces, bueno, este año a nivel de precios energéticos está la cosa mucho más calmada. En diciembre estábamos pensando que íbamos a tener cortes de suministro en Europa, cuando no sea así. Aquí hay un vaivén totalmente desaforado y con unos escalones desproporcionados. Pero vamos a ver, el tema de la sequía, más que por el tema de energía, lo que tenemos que plantearnos es como un tema de país clarísimamente en España. Es decir, o empezamos a tener en cuenta a países como puede ser Israel, que yo creo que es el ejemplo que se pone siempre con respecto a esto, ¿no? Israel es un país, creo que de un 60% desértico y que exporta agua a los países de alrededor, porque como país, que es lo que deberíamos hacer, plantearnos que vamos a sufrir, que no dependamos de la meteorología de cada año, sino que ya el ahorro en consumo, como decía el Ayuntamiento de Logroño, ¿no? El ahorro en consumo, el reducir las pérdidas, los sistemas por goteo o las desalinizadoras, creo que o nos sentamos claramente para ver a qué futuro llegamos, o lo vamos a pasar mal año tras año y pondremos parches y veremos lo que hay. Pero yo creo que es un tema de Estado tanto como las pensiones y como demás. Hace falta un plan hidrológico, ¿no? Hace falta. Pues señores, lo vamos a tener que dejar aquí porque nos vamos a ir a Seventina a ver qué nos tiene que contar. Vamos a verla. Ay, chica, primera vez que me siento en todo el día.
he dejado la borraja limpia para mañana. He hecho los baños. Ay, estoy muerta. He llegado a una edad que termina una gotada entre la retención de líquidos y... Ay. A ver qué dicen en la tele, chica. A ver, ¿dónde está el botón? Sí. Ayer se encogían los corazones de toda la ciudadanía de Rincón de Soto al conocer a través del 112 un aviso de bomba en este colegio que están viendo a mis espaldas, el colegio González Gallarza. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y también los especialistas en desactivación de explosivos. Tras un exhaustivo reconocimiento de todo el colegio, ninguno de los efectivos hasta aquí desplazados encontraron restos de los explosivos. Pero si esto es lo que pasaba en mis tiempos. Mira, cuando hacíamos un examen y no habíamos estudiado, ay señor, llamábamos como que era un aviso. Mira, qué recuerdos. A partir de este momento tienen ustedes 50 minutos para completar el examen. Si terminan, lo dejan en mi mesa. Seventina, tira el cigarro, pero ya. Venga. Sí. 3, 2, 1, tiempo. Amalia, llama tú, que te toca llamar a ti. Perdón, profe. ¿Qué pasa? Señorita, Dígame. ¿puedo ir al baño? Es que estoy en uno de esos días y... Venga, tiene 2 minutos. Gracias. Rápido. Sí. Ay. Hola. Hola, sí. Avisamos de que en 15 minutos una terrible bomba estallará en el interior del Instituto María Azucena de Todos los Ángeles. Repito, una bomba estallará en el Instituto María Azucena de Todos los Ángeles. Desalojen el edificio si quieren evitar una desgracia. Ya era hora, Seventina. Ay, perdone, doña Marisol, perdone. Me lo sé todo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Atención! ¡Todo el mundo fuera! ¡Alumnos, salgan del aula! ¡Ay! Agente, por favor. Si yo no he hecho nada. De verdad, ¿eh? Pero si yo me sabía el examen, si llevo estudiando 3 semanas, pregúntale a mi madre. Pregúntale a mi madre. ¿De verdad? Señorita, por favor. Ya se lo he dicho, le han captado las cámaras, hay pruebas. No, eso es imposible, ¿eh? Eso, a ver la foto, a ver. No, esa no soy yo, ¿eh? Mírala, esa es mi amiga la Amalia. Esa es la Amalia, ¿eh? Te lo digo yo. Oye, de verdad que no soy. ¡Agente! ¡Agente! Bueno, nos lo hemos tomado a broma, pero es una cosa muy seria lo que han hecho estos chicos. Y veremos en qué acaba la cosa, porque nos decías, Chuchi, que multas no sabía que eran tan altas. Sí, pueden llegar. La posibilidad de, si se les encuentran responsables, de multas entre 100.000 y 2 millones de euros. Fíjate. Y el caso, ¿no?, que contabas tú, David, también de otro caso parecido, ¿no? El caso del Pirineo, de los 3 chavales que, haciendo el tonto, entraron en una casa, en un chalet y terminaron incendiando. Y ha habido una sentencia judicial de $500.000 de euros, de los que los padres son los responsables civiles de lo que han hecho los hijos. Son sentencias ejemplarizantes, pero claro, tela. Hay que educar, ¿no? Es que estábamos hablando, es que se les enseñan sus derechos, pero no sus obligaciones. Y la gente no nos centramos. No, hay que tener cuidado. Tenemos que ponernos serios con todo el mundo, porque sí. si no esto... Así es. Bueno, muchísimas gracias a los 3 y nos vamos ya con Hecho en La Rioja. Que lo disfruten. Adiós.